Día 41 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. Nunca nos cansaremos de la palabra de Dios. Agradecidos y emocionados por un nuevo banquete, en Éxodo 33, 34 y 35 veremos una vez más la gracia y misericordia de Dios creciendo por su pueblo, los israelitas. Desmenucemos juntos Éxodo capítulo 33. Después del incidente del becerro de oro, que sería la séptima rebelión de los judíos contra Dios, recibir la oportunidad de arrepentirse y asombrosamente 3,000 personas se negaron, Dios no estaría entre el pueblo, pero Él sigue manteniendo su promesa de la tierra prometida. Los israelitas rompieron su pacto con Dios. Moisés rompió las piedras físicas de los 10 mandamientos después de descubrir que la nación era infiel. El dolor de esto debe haber sido muy similar al que pueden sentir los cónyuges después de un acto de infidelidad que destroza la felicidad y confianza. Ahora los judíos se enfrentan, como todos los sobrevivientes de la infidelidad, ¿cómo restaurar su relación? Afortunadamente Dios los perdonó, pero una cosa es ser perdonado y otra estar en comunión con Dios. Veamos los versículos del 1 al 3. Dios le dice a Moisés que guíe al pueblo a la tierra prometida, asegurándole que él cumplirá sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob de darles la tierra prometida. Pero dice que no irá con ellos porque son un pueblo de dura cerviz. Dura cerviz, ¿qué significa? Significa ser alguien que se niega a cambiar de opinión, ser corregido y obedecer a Dios. El Señor le dijo a Moisés que enviaría a su ángel delante del pueblo para guiarlo a la tierra prometida. Pero él, personalmente, ya no los guiará debido a que el pueblo rompió el pacto al adorar a un ídolo, quebrantando directamente el mandato de Dios. Dios estaba tan enojado con los hebreos que le dijo a Moisés que los consumiría si entraban en su presencia, recordándoles así el papel de su santidad en su trato con los israelitas. Versículos del 4 al 6. El pueblo se lamentó cuando escuchó la noticia, y se despojaron de sus adornos en señal de arrepentimiento ante la perspectiva de llegar a la tierra prometida de leche y miel, sin el privilegio de experimentar la presencia directa de Dios. El lamento del pueblo indica su genuino arrepentimiento por su desobediencia. Quitarse los adornos es una señal de humildad y duelo, demostrando su disposición de alejarse del pecado y buscar el favor de Dios. Veamos los versículos del 7 al 11. Estos versículos nos cuentan cómo Moisés solía hablar con Dios en una tienda especial que había levantado fuera del campamento de Israel, a la que llamó la tienda de reunión. En este lugar, o tabernáculo, la presencia de Dios descendía e interactuaba con Moisés. También señalan el respeto que el pueblo tenía por el liderazgo de Moisés y la expectativa de la guía de Dios. Siempre que Moisés salía a la tienda, hablaba con Dios en la columna de nube. Así hablaba el Señor a Moisés, cara a cara, como habla un hombre con un amigo. La expresión cara a cara no implica que Moisés vio literalmente el rostro de Dios, sino subraya la comunicación íntima y clara que compartían. Las visitas de Moisés a la tienda eran momentos vitales en los que Dios le proporcionaba a Moisés la guía y la instrucción que necesitaban los israelitas, ejerciendo su singular posición como mediador entre Dios y el pueblo. En esta sección también se conoce que Josué permanecía en el tabernáculo, incluso después de que Moisés se fue, reflejando un deseo de permanecer en la presencia de Dios. Veamos los versículos del 12 al 13. La declaración de que la presencia de Dios no iría con ellos debido a su terquedad y pecado ha causado conmoción tanto en el pueblo como en Moisés. Pero Moisés no acepta la retirada de la presencia de Dios. Con gran vehemencia le ruega que vaya con ellos, reiterando, confirmando y sabiendo que es la presencia de Dios lo que les distingue como su pueblo. Sin su presencia no tendrían dirección, ni protección, ni guía. Moisés reconoce que no puede llevar a cabo la misión solo. Necesitaba la presencia de Dios. Su petición muestra una profunda dependencia de Dios.
tanto para la fuerza personal como para la capacidad de cumplir con su llamado. Veamos los versículos del 14 al 17. Esta súplica prepara el escenario para la respuesta tranquilizadora de Dios. Él promete su presencia y descanso en una poderosa expresión de fidelidad y compasión hacia su pueblo. En el hebreo original, la frase "mi presencia irá contigo" también puede interpretarse como "mi rostro irá contigo". Esto añade un aspecto profundamente relacional e íntimo a esta promesa. La presencia de Dios no se trata solo de proximidad física, sino de estar en comunión con su pueblo, cara a cara. Veamos ahora los versículos del 18 al 23. Después que Dios le promete a Moisés que su presencia irá con los israelitas, Moisés le muestra su deseo de una relación más profunda, un anhelo no solo de su provisión o guía, sino un encuentro con su naturaleza misma. Dios accedió a la petición de Moisés, pero le dijo que no podía revelarle su rostro, porque ver el rostro de Dios significaría matar a un ser humano. Dios puso a Moisés en una hendidura de la roca y lo cubrió con su mano, y él pasó de largo. Moisés pudo ver la espalda de Dios, pero no vio su rostro. Desmenucemos juntos Éxodo capítulo 34. Veamos los versículos del 1 al 9. Dios mostró su gracia al restaurar su pacto con su pueblo. Le dijo a Moisés que cortara 2 nuevas tablas de piedra para reemplazar las que rompió después de ver al pueblo adorar al becerro de oro. Dios se encontró con Moisés en el monte Sinaí en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre del Señor. Dios se describió a sí mismo como misericordioso, lento para la ira y perdonador, pero también como alguien que no permitirá que los malvados e impenitentes quedaran sin castigo. Moisés adoró al Señor y le rogó que acompañara a los israelitas cuando entren en la tierra prometida. Versículos 10 y 11. Dios llama a los israelitas a renovar su pacto con él y a obedecer sus mandamientos. Dios promete hacer milagros para su pueblo, pero su respuesta debe ser la fidelidad. La renovación del pacto muestra que las promesas de Dios dependen de la obediencia de su pueblo. Esto nos enseña que Dios desea una relación con nosotros basada en el compromiso mutuo, donde confiemos y obedezcamos sus mandamientos a cambio de sus bendiciones. Versículos del 12 al 28. Dios prometió ir con los israelitas y ayudarlos a expulsar a los malvados habitantes de Canaán. No debían hacer ningún trato de paz, ni casarse con los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos o jebuseos. Cuando los hebreos entraran en Canaán, debían derribar todos los altares paganos y librar la tierra de la idolatría. Debían guardar las fiestas especiales de Dios, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de la cosecha. Debían observar el día de descanso, 7º día de cada semana. Los primogénitos de los animales y del hombre debían ser consagrados al Señor. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Versículos del 29 al 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra, algo extraordinario pasó. Su rostro resplandecía con una divina brillantez porque había estado hablando con Dios. Este fenómeno es único en la Biblia. Moisés llamó al pueblo y les enseñó todas las leyes del Señor. Moisés se puso un velo sobre el rostro cuando terminó de hablar con el pueblo. Cada vez que Moisés hablaba con Dios, levantaba el velo. Cuando llevaba el mensaje de Dios al pueblo, sabían que su mensaje provenía de Dios debido al rostro resplandeciente de Moisés. Desmenucemos juntos Éxodo 35, versículos del 1 al 3. Después de regresar de su segundo viaje a la montaña para recibir los mandamientos de Dios, la primera acción de Moisés fue convocar al pueblo a congregarse y les comunicó las leyes del Señor que había recibido en la cima del monte Sinaí. En cuanto al sábado, los israelitas debían trabajar 6 días y descansar el 7º, y siquiera debían encender fuego en la casa el sábado. Cualquiera que fuera sorprendido quebrantando el sábado debía ser condenado a muerte. Versículos del 4 al 9
Después de repetir la ley del sábado, Moisés reveló las cosas que los judíos necesitarían para construir el tabernáculo. Moisés invitó a todo aquel que tuviera un corazón generoso a contribuir con oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino torcido, pelo de cabra, pieles de carnero, madera de acacia, aceite, especias, piedras de ónice o piedras preciosas para que formaran parte del tabernáculo del Señor. Verso 10. También invitó a cualquier artesano del pueblo a ofrecer sus habilidades para construir partes del tabernáculo. Versículos del 11 al 19 enumeran todas las piezas importantes del tabernáculo, tal como Dios se las describió a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo dio muy generosamente tanto sus posesiones como sus talentos. Versos del 30 al 35. Moisés revela los nombres de los 2 hombres a quienes Dios les dio habilidades especiales, inteligencia y destreza para trabajar en el tabernáculo. Bezalel y Aholiab recibieron el poder del Espíritu de Dios para diseñar diseños artísticos, para trabajar en oro, plata y bronce, para tallar piedras y tallar madera, para trabajar en toda clase de artesanía. Los hombres también recibieron la inspiración para enseñar a otros cómo crear los artículos necesarios para el tabernáculo. Amado lector, hasta aquí nuestro resumen de hoy y de los actos y acciones de Dios que observaste en los capítulos de hoy. ¿Qué o cuál de ellos llamó más tu atención? Hay muchos, ¿verdad? Lo que voy a resaltar hoy viene del capítulo 34, versículos 5 al 7. Dios revela su propia naturaleza a Moisés al declarar: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta descripción resalta la misericordia, el amor y la justicia de Dios. Si bien Dios rebosa de gracia y perdón, también es justo y no dejará sin castigo a los culpables. Dios nos enseña el equilibrio de su santidad. Él está lleno de misericordia y amor, pero también es justo. Y hoy lo vimos actuando tan amorosamente con la humanidad. ¿Cómo responder a esto? Mantener en la memoria la bondad de Dios, regocijarme en ella y darle gracias todos los días a medida que lidio con las cosas del día a día. Y aunque vea injusticias hoy, confiaré que Dios juzga justamente. Si estamos ayudándote a leer la Biblia, magnífico, gloria a Dios. Y el banquete de mañana es en Éxodo capítulos 36, 37, 38. Y por si no lo sabes, la mesa produce una íntima conexión y te invitamos a que lo experimentes y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.